Sabemos de villanos del fondo y sitio en su historia, Claudia, Francesca, Miguel Ignacio, pero ¿qué pasa cuando dejamos la historia de lado? ¿Qué pasa cuando revisamos cuál al final fue el verdadero mal en esta historia, en este producto y en este fenómeno? ¿Qué tal si fueran las lomas en realidad el verdadero villano? No como un escenario, sino como una estructura narrativa, como símbolo de una televisión que se rehúsa a cerrar ciclos, que prefiere desgastar personajes antes que despedirlos con dignidad, o al menos dejar su producto bien parado. Un espacio que no representa al Perú real, sino a una versión congelada, estereotipada, atrapada en una repetición infinita, porque Las Lomas, más que un barrio, acaba siendo un síntoma de agotamiento creativo, de miedo al cambio, de una franquicia que en lugar de evolucionar decide encerrar a sus personajes en una jaula sin salida, de la cual no se puede ni siquiera salir tras acabar con la vida del personaje, donde el retiro del actor representa solo salir de un círculo vicioso del que en realidad no se escapa porque continúa aún así. Un lugar del que solo un personaje pudo irse dando un último brillo de humanidad, pero eso no significando en absoluto una esperanza para el resto. Aunque el título menciona a Raúl, en realidad ya hemos hablado de él antes. Lo que falta es más bien su cierre y el camino para llegar a él. Y para eso hay que mirar el lugar donde todo pasó. O mejor dicho, entender por qué este dejó de ser un simple escenario y básicamente se volvió una metáfora del status quo. Las lomas no llaman la atención de inicio, fingen normalidad y simulan ser simplemente un barrio, pero con el tiempo, básicamente lo corrompen todo. Es un rincón donde el tiempo avanza, pero nada cambia. Todo un barrio encerrado en el inicio de los 2000, donde el conflicto no se resuelve, sino que se recicla. Ya deja de ser un espacio narrativo y pasa a ser un agujero que devora a sus personajes, vaciándolos poco a poco y aplazando el final indefinidamente al repetir siempre lo mismo. A estas alturas parece que no se destruyen solos, sino que son víctimas de un lugar que contamina todo lo que permanece dentro. Los González y los Maldini están condenados a repetir la misma pantomima sin importar cuánto tiempo pase. No es una decisión narrativa ni un ciclo con un propósito. Es el resultado de vaciar algo que antes tenía un sentido. Este video definitivamente marca un límite. Hasta aquí hemos analizado la historia. De ahora en adelante toca hablar del resto, de Al fondo y sitio como el producto y como el fenómeno. Y si comenzamos a hablar en ese sentido, las lomas no están malditas por fantasmas o algo así, sino por algo más notorio. Son el reflejo de una producción que no sabe cerrar, que prefiere alargar lo conocido antes que arriesgarse a terminar e iniciar algo nuevo. Y por eso las lomas ya no sobreviven por un valor narrativo, sino porque representan la total incapacidad estructural de soltar una historia. No es solo un lugar donde todo vuelve, es la prueba de que la serie se volvió rehén de sí misma, en una víctima de su propio éxito. Por eso Joel nunca alcanzará su sueño, los conflictos de Grace no tendrán respuesta, Nicolás y Fernanda seguirán atrapados en el mismo ciclo, Charo pierde su humanidad para volverse en un recurso morboso. Aquí nada terminará. No porque no puedan, sino porque Al fondo y sitio como producto ya no busca contar algo. Solo quiere seguir existiendo, incluso a costa de su propia reputación. Aquí surge la duda que muchos han tenido y que yo mismo me hice antes de iniciar cualquiera de estos análisis. ¿Acaso Al fondo y sitio siempre fue hueca y superficial? ¿Realmente hubo algo que analizar? Y la respuesta es que sí. Fue un producto con fondo social y gran parte de su éxito para convertirse en un fenómeno nacional a nivel televisivo vino de ahí. ¿Pero en qué país vives, pues, mi querida Francesca? ¿Qué país? Mi análisis de Al fondo y sitio como historia y como producto me llevó a la conclusión final que fui sembrando a lo largo de todos y cada uno de los videos. Las temporadas 1 y 4 no son solo las mejores, sino que son las que definieron el verdadero éxito de la serie.
Los tiempos han cambiado. Francesquita, en este país no ha cambiado nada, mi amor. Es en estas donde pudimos ver lo que al fondo y sitio en algún momento pudo ser. Personajes grises, exagerados pero humanos, reflejo de una sociedad peruana en sus virtudes y sus miserias. El hecho de que estemos orgullosos por nuestra comida no quiere decir que hemos cambiado nuestra manera de pensar. Los Maldini no eran simples ricos, eran racistas, clasistas y crueles. Esta es una zona residencial y no un parque zonal. Y aún así, podías empatizar con los personajes al mostrar su lado humano fuera de su estereotipo. Y Pepe me dijo, algún día, cuando seas grande, te voy a regalar un elefante por tu cumpleaños. Y aquí está. Los González tampoco eran inocentes, discriminaban y violentaban y eran prácticamente salvajes. Y aún así, podías llegar a ver en ellos el reflejo de alguien que conocías. Son González. Tienen nuestra sangre. Aunque se exponía más a los Maldini, en realidad las culpas se repartían a ambos lados. Mostraban que la desigualdad no es solo cosa de clase, sino de personas que mantienen viva una cadena de odio y rencor, de padres que enseñan a sus hijos a odiar al otro, y en extensión, irónicamente, a odiarse a sí mismos. Por eso funcionaba, porque incomodaba, porque podía sentir historias como las de Isabela, reír y llorar, odiar y amar a personajes imperfectos. Este diálogo de Raúl es la prueba de que la serie fue en algún momento un fenómeno de espectáculo, de sociedad y sobre todo, de autocrítica. Pensé que podía encontrar un poco de solidaridad, pero veo que no hay nada más que apariencias en este lugar. ¿Solidaridad por qué? ¿Porque son pobres? Miles de combis cometen infracciones y después hacen huelga para no pagar las multas. ¿Por qué? Son pobres. Que hagan lo que quieran, claro. Yo tengo fe que algún día en mi país se respete la ley. Y su cuñado va a tener que pensarlo 2 veces antes de hacerse el bravucón a partir de ahora. Es usted un miserable. Piense lo que quiera. Pero yo no voy a llorarle miserias a nadie. Es impresionante pensar cómo un diálogo tan vigente esté en la misma serie que se ganó totalmente a pulso la fama de hueca y tonta. El gran problema fue que el éxito trajo un dilema: alargarla. No porque quedara algo que decir, sino porque era rentable. Así que se mantuvo. Comenzaron a crear historias dentro de la misma que no tenían nada que ver con la novela, simplemente porque crear un título nuevo que no fuera el fondo y sitio no era una apuesta segura. De ahí es de donde vienen la gran mayoría de historias de esta serie en sus posteriores temporadas que realmente se siente que no encajan, simplemente porque eran historias de otras novelas o simplemente cosas que no podían encajar bajo otra cosa y decidieron ponerlas y apostarlas bajo el nombre de la serie. Y así se mantuvo. Al fondo y sitio ya había dicho lo que tenía que decir, lo único que necesitaban era cerrar. Pero lo que vino después prácticamente solo vivió del recuerdo de lo buenas que fueron sus primeras temporadas. Que Al fondo y sitio duplicara y al final triplicara sus temporadas no fue una decisión creativa, sino más bien corporativa, para no tener que pensar en una serie original. Es por eso que volvió, porque es cómodo, vendible, fácil. Una serie revivida no por lo que pueda al menos divertir, sino por lo rentable que es volver a venderla, por lo sencillo que resulta vivir de lo ya probado. Las Lomas un día fueron escenario de ficción, pero terminaron convertidas en un síntoma, una pantalla que insiste en existir aunque ya no tenga alma, un espacio vacío y estirando su tiempo lo máximo posible, un barrio maldito al que no solo los personajes están condenados a volver una y otra vez, sino también sus espectadores, y un país al que siempre se le puede vender la misma mentira, que siguen siendo esa serie que alguna vez fueron. ¿Qué mejor definición de alguien que fue absorbido por Las Lomas como un lugar donde todo quien entra acaba asimilado a un círculo vicioso que el mismo Raúl? Al fondo y sitio que en sus mejores años supo mezclar géneros y cerrar historias con fuerza, pero se volvió con el tiempo una rutina. Humor absurdo, gags repetitivos y apenas chispazos de calidad. Raúl, que en algún momento pudo haber dicho "me muero", con bastante gracia y timing, terminó suplicando por Charo en un bucle sin fin. Ella girando entre Lucho, Carlos, Sergio y Coqui. ¿Quieres saber por qué Charo cambia de pareja tanto? No es una decisión narrativa, sino una consecuencia de algo más bien detrás de cámaras. El conflicto real fuera de cámaras, que fue entre Thorsen y Aguilar, cambió todo.
Para fines prácticos y neutrales, en realidad no interesa definir quién tuvo la razón, quién dice la versión real, ni siquiera qué se dijeron exactamente entre ellos. Yendo a los hechos, las diferencias entre actor y productor acabaron con el personaje siendo desplazado, y se buscó un reemplazo a su rol en el que Thorsen fue retirado lentamente a un plano menos principal. Primero Carlos Cabrera, quien inició una aventura infiel con Charo para el desarrollo de la quinta temporada, y ese fue el punto de quiebre para ambos personajes. Para el caso de Charo, la trama acababa dejándola pésimamente parada, ya que acaba justificando engañar a Raúl, no porque quiere estar con Carlos, que es la razón más obvia, sino echando la culpa a Raúl. Con esto el personaje sentó una pésima fama que solo se asentaría con cada intento de reemplazar a Raúl que la producción forzaba, y un tono cada vez más vulgar y morboso que solo dejaba a Charo como uno de los peores personajes femeninos de la serie. Una verdadera lástima, porque en realidad el personaje era interesante como una mujer traumada por el abandono, oculta en una imagen de mujer ideal. La Charo que nos dio escenas de drama y dolor tan excelentemente llevadas por Mónica Sánchez, acabó sepultada por la Charo que cambia más de maridos que de medias. Un tremendo desperdicio de lo que pudo ser un personaje de moral dudosa, pero de gran calidad de escenas. Raúl, por su parte, reincidió en la mentira, algo que tenía sentido al haberse establecido un personaje que mostraba seguridad y firmeza para ocultar sus nervios e inseguridades, pero siendo fuerte si la situación ameritaba esa fortaleza de él. La mentira del chapoteo debe ser la subtrama más forzada que la serie pudo escribirle. Si lo analizamos, Raúl tiene toda la culpa de no decir con claridad lo que ocurrió, algo que de hecho tampoco excusa de que Charo literalmente se haya tirado a brazos de Carlos Cabrera, pero sigue siendo culpa de Raúl. Sin embargo, un Raúl de temporada 5 que ya había asimilado decir la verdad a Charo, porque podía ahora confiar en ella, ser retrocedido otra vez al mentiroso compulsivo no era solo redundante, sino también en una razón demasiado débil en general. Raúl y Charo habían pasado cosas mucho más fuertes y habían superado eso. Realmente no tenía sentido redundar nuevamente en la misma redundancia de problemática, valga la redundancia en la frase, a menos que quieras deshacerte de Raúl, y hacerlo sin siquiera pensar algo mejor. Al final lo lograron, montaron una historia que al final dejaba a Charo pésimamente parada, una vez piensas en lo que miras, y a Raúl tropezando con una piedra no solo muy pequeña para lo previamente establecido, sino también bastante mal llevada. Con esto, Raúl iniciaría su proceso de pasar a ser un secundario, un accesorio dentro de la historia de Charo, que acabó atrapado en las lomas por mucho tiempo. Pero esto no vendría sin un precio alto, y es atravesar un fenómeno interesante que la serie comenzaría a iniciar en sus tramas y tono. Una idea nociva de que los González no es que sean parte del problema del Perú, sino que son el Perú, y que eso es bueno. La gonzalificación es importante de entender para saber por qué Alfonda y Sitio se negó a sí misma y a su mensaje inicial. En sus primeras temporadas la serie fue crítica. Los Maldini eran clasistas, pero los González no eran idealizados. Su vulgaridad y agresividad no se justificaban. No era un conflicto de clases, sino en todo caso de civismo. Un problema de personas y no tanto de posición. Al final el dinero simplemente daba oportunidad a cada quien de ser ellos mismos en su peor versión. Eso cambia tras ver la cuarta temporada, y aquí empieza un efecto interesante en los González. Los personajes que permanecen demasiado tiempo se gonzalifican. Gonzalificar no es solo flanderizar, no basta con reducir el personaje a un solo rasgo, sino que la serie te lo intenta justificar como algo bueno. El guión aprueba los defectos, los convierte en virtud, la vulgaridad se vuelve entrañable, la inmadurez ternura, la mediocridad identidad. La crítica desaparece por completo desde aquí. Charo, que fue una mujer marcada por el abandono, acaba convertida en la fingida, utilizada más que nada en chistes de motel. Joel, un joven inmaduro con el potencial, quedará eternamente estancado como el cara de pez. Pepe, que alguna vez defendió a su familia con el corazón, se convierte en un borracho torpe que sabotea a quienes ama en estas infames escenas. Pero lo peor es que la serie lo celebra, sea un chiste o un intento de drama. No importa si es verosímil con lo establecido
o tiene sentido con el personaje y que dentro de toda la ficción tenga un sentido propio o concordancia con lo establecido, realmente no importa. Mientras sean los González, todo se les perdona. Esa es la nueva lógica que tiene la serie a partir de aquí. Los nuevos personajes también sufren este efecto. Tarde o temprano se diluyen en la masa. En ese contexto, Raúl parecía condenado al mismo destino. Lo sacaron del foco. Le dieron un hijo con Viviana. Y a Viviana, pues una pareja que realmente es bastante insustancial. Un personaje que ni siquiera Yanela Neira, esforzándose, puede llegar a rescatar. Lo divorciaron en una línea y lo dejaron sin propósito. Otro personaje en pausa. Básicamente lo mismo que Joel. Y sin embargo, hizo lo impensable. Escapó. Tocó fondo. Lo arrastraron. Fue humillado, pero al final logró salir. Su despedida no es un gran final. Fue mínima. Dijo adiós a Charo, se fue con Betty y eso es todo. Pero ese gesto sencillo cerró su historia. Raúl, que fue empresario, padre, un soñador que viajó por todo el Perú, volvió por un momento a ser ese ser humano, justo cuando se marchaba. Betty no es la nueva Charo. No está ahí para reemplazar, está ahí para mostrar que Raúl eligió algo nuevo. Algo bastante parecido, pero al final, algo nuevo. Que Raúl no huye del pasado, sino que es parte de él, que las heridas y las costras que ha llevado durante todo este viaje seguirán con él, pero él no seguirá aquí. Y por eso su salida es tan poderosa, porque mientras otros siguen atrapados en ciclos vacíos, repitiendo conflictos que ya no significan nada, Raúl pudo soltar y luego irse. Lo que el guión le negó en respeto, al menos se lo pudo conceder en destino, y se nota que eso no fue a propósito. Se fue herido, pero libre. Cerró su historia en una serie que ya no sabe cómo terminarlas, y eso lo convirtió sin querer en el personaje más afortunado de todos, de que aún con el viento en contra, alcanzó el mejor final posible en este producto. No se fue como el hombre exitoso que alguna vez fue, sino lastimado. Y logró irse del barro, y también del televisor. Nos dejó, y al fin le dio a un personaje un punto. En este caso un punto seguido, pero al fin y al cabo un punto. Uno más dulce que la condena de seguir existiendo en un producto vacío. En retrospectiva, lo de Raúl fue muy irónico. Un personaje que retrocedió tanto que terminó convertido en parodia. Pero ese retroceso, que parecía otra humillación más del guión, acabó siendo la mayor fortuna. Porque en Al fondo hay sitio, mientras más tiempo permanece un personaje, más se degrada. Las lomas no permiten crecer, solo repetir, exprimir y reducir. Todo lo que se queda se pudre. Raúl fue víctima de eso. Lo arrastraron por tramas absurdas, lo convirtieron en un accesorio, lo despojaron de todo lo que alguna vez fue este personaje principal. Y sin embargo, en ese intento por desaparecerlo, acabaron liberándolo. Su despedida fue silenciosa, sin mayores glorias, pero profundamente humana. Y en ese sentido, ese gesto mínimo, simplemente irse, Raúl hizo lo impensable. Recuperó y se marchó con algo que nadie más en esta serie acabó conservando: su dignidad como personaje. Mientras otros personajes siguen atrapados en bucles interminables, reviviendo vínculos y conflictos que ya no significan nada, Raúl no tendrá nada de eso. No tiene fuegos artificiales ni un gran final, sino un paso firme, casi invisible pero definitivo. Y eso lo convirtió sin querer en el personaje más afortunado de todos, porque en una serie donde ni la muerte te garantiza descanso, donde todo revive solo para rellenar tiempo, lo más revolucionario es simplemente terminar, irse. Y si algo deja el caso de Raúl, es una lección que trasciende el guión y la ficción, y es que aprende a soltar. Dejar ir lo que ya no tiene nada que decir, entender que estirar lo que ya cumplió un ciclo solo corrompe lo que alguna vez fue algo más. Y esa lección no es solo para los guionistas, también es para el público.
Al fondo y sitio no se mantiene solo por la producción que no quiere soltar su gallina de los huevos de oro, también sobrevive gracias a una audiencia que prefiere lo cómodo, que aplaude con ternura lo vulgar, y que encuentra consuelo en una serie donde ya no incomodan a un Perú autocomplaciente y no critica a ambos lados, y que solo justifica lo peor de nosotros mismos en una historia que ni siquiera sabe a dónde va. Hay que saber dejar ir. Incluso quienes analizamos esta historia tenemos que aprender a liberarnos poco a poco de las lomas, porque no basta con criticarlas si seguimos alimentándolas, no basta con iniciar un análisis si no tenemos claro cuándo terminarlo. Y tenemos que decir adiós a lo que nos hace daño, a una historia que hace mucho que perdió rumbo, a un producto que perdió su calidad y a un fenómeno que perdió su autenticidad, porque si Raúl logró salir de las lomas, tú, espectador, también puedes hacerlo. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!